Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Preparados para una nueva teoría? Hoy va a ser no muy larga, así que tranquilo más. Se ve ¿Ven la interesante. presentación? Sí, sí, estamos viendo. Bueno. Profe, ¿anda por ahí? A ver si está la profe María. Hola Sergio, sí, 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 Hola, todo bien, sí. se escucha bien, sí, Bueno, cuando dale la nomás. hagamos nomás, ahora todo lo que no voy a ver es el chat. Si hay alguna pregunta o algo así, Sí, no, no te preocupes, pegamos yo me encargo chiflido. de echar. Dale, dale. Dale. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, corro un poquito esto para acá, si no me molesta. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver lo que se denomina volumen de sólido de revolución. Hasta ahora, cuando trabajamos con integrales, estuvimos viendo que una posibilidad importante que nos dan las integrales definidas es calcular áreas, ya sea entre una curva y el eje X o eje Y, o áreas entre curvas. Ahora vamos a ir un poquito más para allá. Vamos a avanzar un poco más en el cálculo y vamos a ver otra posibilidad que tenemos de utilizar las integrales definidas en este concepto que es calcular el volumen de sólidos de revolución. Primero tenemos que definir más o menos qué es sólido de revolución. Un sólido de revolución es un sólido que se genera en 3 dimensiones cuando una parte de una cierta función o lo que sea gira en torno a un eje. Fíjense por los ejemplos que le puse acá. En ingeniería se usan, por ejemplo, ejes, embudos, píldoras, botellas, pistones. Eso, si ustedes se fijan, tiene un eje fijo y si se imaginan, esos sólidos se generaron rotando una determinada sección en torno a ese eje, al eje que estamos mostrando. Lo que nosotros vamos a ver ahora es que esa posibilidad de generar un sólido también nos brinda la posibilidad de calcular el volumen de ese sólido que se genera. ¿En base a qué? En base al sólido que se genera el más simple de todos, que es un cilindro. Ahora les voy a mostrar un poquito. Imagínense que tenemos esta sección que está acá. A ver si ahora voy a poner. Me metí en esta aplicación porque tiene posibilidades de dibujo. Tenemos esta sección. A ver. Dibujar. Ahí está. Fíjense, tenemos un rectángulo. Un rectángulo chiquitito que tiene eh, una base, sí, una base que le llamamos H, esta que está acá, y una cierta altura que le llamé acá R. Imagínense que ese rectángulo es como una regla larga, de las reglas comunes nomás, no una escuadra, sino una regla común, y que ustedes en la punta de esa regla ponen un eje, ya sea un alambre o lo que sea, y desde la otra punta de esa regla giran, van girando esa regla en torno a ese eje. Si ustedes se fijan, lo que se va a ir formando es un disco, como el que está acá. Vamos a ir formando un disco a medida que, imagínense, esa sección, que es un rectángulo, giramos en torno a ese eje que está marcado ahí en celeste. Y ahí generamos un sólido, que en este caso es un cilindro, que tiene una cierta altura y un cierto ancho. ¿Se entiende? ¿Cuál es el área que se va formando? Primero, si generamos, estamos viendo que hay una circunferencia que se genera. Entonces tenemos una circunferencia por acá, esta, a ver si me sale algo así.
Y esa circunferencia todavía tiene una altura que sería la h. Entonces, ¿cuál es el volumen que genera esta pequeña sección o este disco? El volumen va a ser el área o la superficie de esta parte que es la circunferencia. ¿Y cuál es el área de esta parte? Pi por radio cuadrado. Y como estamos hablando de volumen, va a ser ese área por la altura, que en este caso le llamé h. Ahí tendríamos el volumen de esa sección que es un disco. El volumen de un disco de ancho, digamos, h. ¿Se entiende? Yo voy acelerando, pero si ustedes se paran, porque acá tiene posibilidad de prender el micrófono y pararme cuando quiera. Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, entonces, el volumen, fíjense que puse acá, el volumen de ese disco va a ser el área entonces del disco por el ancho, que nos queda formado así, pi por radio cuadrado por h. Bien, ahora entonces lo que tenemos es solamente un pequeño volumen, imagínense una rebanada de algo, imagínense eso, algo finito, es un pequeño volumen generado. Si ahora tomamos, en lugar de tomar un rectángulo chiquitito, tomamos como base una función cualquiera, imagínense esta que está acá a la izquierda. Imagínense ya que no es algo recto, sino que es una función con una curva. Igualmente, nosotros podemos a esa curva dividirla en pedacitos, dividirla en secciones de esos rectángulos chiquititos, fíjense como este que está acá, con una altura, ahora no le vamos a llamar h, le llamamos delta x, y cada rectangulito va a representar un disco. Como les muestro acá en esta gráfica, acá se genera un disco, y imaginemos entonces que esa curva, asimilar esos discos a la curvatura que tiene la gráfica. Entonces, en definitiva, podemos dividir esa curva en muchos discos pequeños, así como estoy graficando acá. ¿Ven? Disco, 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 disco. Partamos que el hecho de que el primer disco me da un volumen chiquitito, ese volumen que es pi por radio cuadrado, por la altura. El segundo disco me va a dar otro volumen chiquitito. El tercer disco, otro volumen chiquitito. Y así sucesivamente, ¿qué puedo hacer? Puedo ir sumando los pequeños volúmenes de esos que se van generando y en la suma total voy a ir obteniendo el volumen completo que se encuentra debajo de esa curva que estoy analizando. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Voy a tratar de borrar acá, no queda tan rayadito. Entonces, tenemos ahora esta curva y dividimos cada en pedacitos que me van a dar, esas rebanadas que me van a dar cada uno un pequeño volumen. Ese pequeño volumen va a ser pi por el radio al cuadrado que esté considerando y por el delta x, ese que yo divido cada pedacito. Acá hay un delta x, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y así sucesivamente. Esto, si nosotros comparamos con lo que habíamos hecho con integral definida, podemos decir, bueno, entonces si quiero el volumen total, sumo todos estos volúmenes pequeños. Y exactamente eso es lo que vamos a hacer. Aplicamos una sumatoria y sumamos cada uno de los pequeños volúmenes, cada una de las pequeñas rebanadas o discos que se van generando. Y así me queda esta sumatoria, que sería la sumatoria de
desde 1 a n de pi por el radio al cuadrado de cada sección por el delta. Que me quedaría un volumen así, digamos, esto que sería un volumen, llamémosle aproximado, porque obviamente este volumen, si yo dividía acá, por ejemplo, esta gráfica está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Seguramente no es exacto el volumen que obtengo con esos 6 discos. ¿Cómo obtengo un volumen más exacto? A ver, ustedes que saben tanto, cuéntenme. Con más secciones. Tomo más secciones, más rebanaditas, que cada sección sea cada vez más finita. Eso, si relacionamos con lo que vimos con las sumas de Riemann, ¿se acuerdan que acá yo les comento que podemos tener una partición que tienda a cero, o la cantidad de rodajas en las que yo voy a dividir tienda a infinito? Considerando entonces un límite cuando esa partición tiende a cero o la cantidad de rodajas tiende a infinito, que es lo que pongo acá, llego en definitiva a que mi volumen del sólido se va a convertir en esta integral definida. La integral que irá desde el valor que yo considere, supongamos tenemos acá a una gráfica media feita, pero está. Y el volumen acá. Tomo este valor A y este valor B, y esto está girando en torno a X. Esto me genera esa sección, imagínense que gira. Esa sección girando, cuando yo integre desde A hasta B, le multiplique por pi, y la función, ese radio que digo acá, a ver si pongo otro color, ese radio, vamos a poner en rojito. Esto sería R, acá. Esto es la función en sí. Este R que está acá viene a ser nuestra función. Aplicando esta expresión, que el volumen es igual a pi por la integral de A a B de la función elevada al cuadrado por diferencial X, voy a llegar al resultado del volumen exacto que genera este sólido de revolución, o sea, que genera en realidad esta sección al girar en torno, en este caso, al eje X. Y me va a dar este volumen. Esto va a ser en unidades de volumen. Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, lo que sea. Este concepto o este método se conoce como método de los discos. Entonces, ¿en qué consiste el método de los discos? En que yo, si quiero calcular el volumen que hay entre una función y un eje desde el cual gira esa función para generar un sólido, aplico la integral definida multiplicada por pi, que va desde los intervalos que yo elija de la función elevada al cuadrado, que sería considerada como el radio de giro de esos discos. Una vez que hago ese cálculo me da el resultado del volumen. ¿Por qué método? Por el método de los discos. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Si quieren, paro acá o avanzo, me avisan nomás. Método de los discos. Avanzo nomás, porque están todos Sigamos, materiales. ingeniero. ¿Cómo? Sigamos, muy claro todo. Bien. Esto entonces ¿se acuerdan de vuelta? Estamos generando un sólido al girar una cierta sección o una función, pedazo de una función, en torno a un eje. En este caso, en torno al eje X particularmente. Podemos
hacer lo mismo, obviamente se genera otro volumen y otra forma, girando en torno al eje Y. ¿Y ahí qué es lo que cambia? Simplemente cambia la variable quién es dependiente y quién es independiente. Fíjense, acá yo giraba en esta gráfica, es lo que vimos hasta ahora. El sólido gira, el sólido que se genera al girar una sección en torno al eje X, acá. Pero si elijo girar en torno al eje Y por las cuestiones que me diga el problema que estoy considerando, tomo también un pequeño rectángulo, pero ese rectángulo ahora en vez de ser de un tamaño delta X, es un tamaño delta Y. Y su radio sigue siendo la función que estoy considerando en Y. O sea que lo que va a cambiar acá es que yo tomo el volumen y trabajo todo en base al eje Y. Y ahí se va a generar ese volumen. Recuerden que lo que se genera, si bien acá yo les estoy mostrando en forma plana, se genera un volumen en 3D. Yo traje acá una aplicación para ver si me sale. Les voy a mostrar algo básico para ver si se puede ver. Aguántame un cachito. Voy a dejar de compartir esto. Y les voy a mostrar algo. Compartir. A ver si era este o era el otro. Vamos acá. ¿Se ve esto? Que es una pantalla de GeoGebra. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno. vemos. Sí, profe, se está viendo. Esta es una aplicación, un applet de GeoGebra que ustedes pueden bajar. Es simplemente para mostrarles. Fíjense acá, yo voy a poner, está dividido como en 3 ventanas. Una ventana donde se pone la función, otra ventana en la parte 2D, que sería la que está acá abajo en celeste, y otra ventana en la parte 3D. Acá, fíjense, yo simplemente puse un rectángulo que tiene ancho 1 y altura 4. Y a la derecha, fíjense cómo va generando el cilindro. No sé si están viendo cómo se genera. ¿Ven? Sí. Ese es el cilindro que se genera. Al girar ese pedacito, ese rectángulo, en torno al eje X. Obviamente, ahí se genera un cilindro perfecto, pero yo lo que puedo hacer girar es una función cualquiera, no sé. Hago girar la función 2x o x cuadrado, x cubo, y va a cambiar lo que genera. Fíjense ahora, por ejemplo, el volumen que genera es este que está acá, que es como un disquito, pero con punta, digamos. Eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos una sección y la hacemos girar en torno a un eje. Se genera entonces un volumen, pero al girar. A ver, acá le hago un poco más grande. ¿Ven? Ahí se genera un cilindro más grande. Esto estoy haciendo girar solamente un rectángulo. Pero, como les dije, si hacemos girar otro tipo de funciones que no sean solo un rectángulo, a ver, por ejemplo, un x cuadrado, y acá tengo que poner teclado porque yo tengo mi teclado en inglés, en castellano, x al cuadrado, acá. X al cuadrado. Profe, ¿Sí? usted ha dicho que es la GeoGebra común y corriente, ¿no? No, después les cuento bien qué es esto. Ah, Es el GeoGebra, pero un applet de GeoGebra. Ahí me va a permitir. Ahí. Sergio, Sí. antes de que cambies la función, ya cambiaste. Te iba a decir que recién cuando ampliaste el rango, ahí se aprecia bien
que Ah, cuando bien, gira una recta, viste que se forma bien el cono, ahí se ahí veía está. bien. Eh, Esa, no, ese es el cilindro. Cuando haces una recta, creo que pusiste X o Y igual 4X, algo así, a ver, para que vamos a gire poner un una encuesta, cono. espera. Creo que puse 2X, vamos a poner un X. Sí, Ahí, ahí eso, está. ahí se ve bien el cono. Ahí está, ¿ven? El cono que se genera al girar la recta X. Simplemente, ¿ven? Queda un cono como esos conos que comemos pochoclo. Bien. ¿Se entiende más o menos? La idea es que ustedes piensen, porque acá nosotros vamos a trabajar en 2D, porque trabajamos en XY, pero pensamos y que nos venga a la cabeza que lo que se genera es un volumen en 3D. ¿Por qué se genera? Porque estás dando vuelta alrededor de un eje. En este caso, fíjense, este triángulo celeste, al girar en torno al eje X, se convierte en este cono. Bueno, y los que me preguntaban, este es un Apple de GeoGebra, estoy usando el GeoGebra porque es un Apple medio viejito, que se usa con el GeoGebra 5, no el 6, porque el 6 ya no entiende este Apple. Pero seguramente habrá alguna versión para más nuevas. Yo siempre utilicé este y me resultó bien didáctico. Bien, esto Profe, quería ¿cómo va? mostrarle. ¿Cómo? Va con la parábola. ¿Cómo quedaba? Ah, vamos, perdón, sí, dejé pendientes. Esperen un cachito. Ah, acá yo tengo que usar este teclado al cuadrado. Pongo acá, acá. Ahí está. Bien, a ver, vamos a hacerlo un poquito más chico que no sea tan grande. 2. Ahí está. Fíjense, la sección ahora que está girando es la parábola y esta celeste que está acá abajo. Esa es la sección que gira. Y si la hacemos girar, se genera como una especie también de cono, pero ya el cono no es un cono recto, sino es un cono curvado, digamos. ¿Entiendes? Y cada función que hagamos girar va a generar un sólido con distintas formas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es calcular el volumen de ese sólido que se genera al girar esa sección. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Se capta. Ahora, Bueno, profe, está bueno así, vemos cómo es la idea. claro, porque después ustedes en realidad no es que nosotros siempre hacemos esto y siempre se ve, sino que después yo ya me tengo que imaginar, acá esta sección, si yo giro esta sección se convierte, no sé, en una pastilla, se convierte en un cono, se convierte en un cilindro, se convierte en lo que sea cuando giro. Bien, detengo un poquito esto y sigo con la punta. Vamos para acá. Voy entonces al apunte. Ya estamos entonces, sabemos, a ver si muestra esto. ¿Ven el apunte? Sí, sí. Sí, profe, ahí se está bien. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta función, raíz del seno de x, y la vamos a hacer girar en torno al eje x en el intervalo de 0 a pi. Fíjese, acá está en 2D, digamos, lo que vamos a hacer girar. Construimos imaginariamente, si quieren, un rectángulo que va a ser el que gira. Lo bueno de acostumbrarse a armar estos rectángulos, que son perpendiculares siempre al eje de giro, es que después cuando tengamos funciones más complejas, al saber bien cómo es el rectangulito, sabemos si trabajamos en base al eje Y, en base al eje X, cuáles son los radios que están girando. Siempre el radio, en este caso, que hay una sola función y el eje, el radio va a ser la función. Y acá estoy girando entonces esta sección celeste en torno al eje X, como está acá en el celestino. Ahora aplico lo que vimos recién. El volumen va a ser pi por la integral entre los extremos, o sea, desde 0 hasta pi.
de la función elevada al cuadrado, que sería raíz del seno de x al cuadrado. Simplifico y me va a quedar del seno. La integral del seno sabemos que es menos coseno, y como es una integral definida, vamos a integrarla entre 0 y pi. Coseno de pi es menos, ustedes saben acá que es menos 1, después 1 y 1. Se convierte esto en 2. En definitiva, el resultado es 2pi unidades de volumen. Y acá está como nos imaginaríamos que gira esa sección y que se convierte como en una pelota de rugby, porque queda así alargada y con volumen. Porque justamente lo que fue girando es una función, una partecita de nuestra función seno. ¿Se entiende? Ahí ya calculé el volumen. Ingeniero, Sí. a mí se me cortó hace un rato y no llegué a ver, ¿pi siempre va fuera de la integral y siempre es elevado al cuadrado o solo en este No, caso? la fórmula para el volumen es esta, Sí, sí, esta que está acá, que sería el sí, volumen no llegué a ver esa es, parte por eso. es pi, la integral entre a y b de la función o el radio. Siempre pongo el radio para que se sepa, después veamos cuál es el radio que gira elevado al cuadrado por el diferencial de x o de y, lo que yo tengo. Ese radio suele ser justamente la función que yo esté eligiendo. Entonces ahí se convierte en f. En este caso, yo puse seno, bueno, el radio sería f de x, esta que está acá, y como está elevado al cuadrado, se simplificó la raíz. Sí, sí. ¿Está? Y el Sí, resultado son 2pi unidades de volumen. Ahora vamos sí. a otro ejemplo. Fíjense, este otro ejemplo hago lo mismo, pero en base al eje y. Ahora voy a tener esta función, y es igual a x cubo, acotada en el eje y la función y es igual a 2. ¿Qué me generan estas intersecciones? Esta sección. Y esta sección la vamos a hacer girar en torno al eje y. Ahora, está girando en torno al eje y. Como les dije, es buena práctica, digamos, que nosotros armemos el rectangulito, porque después le va a resultar más fácil cuando tengamos dos funciones que giran. Que armemos el rectángulo, voy a hacer otro color acá. Y nos demos cuenta cuál es el radio y cuál es el delta o el diferencial que está girando el ancho. Esto es el radio que, como vemos, es la función en y ahora, porque le estamos en y. Le estamos girando en torno a y. Y el ancho es un delta i o un diferencial i. Porque está en este eje, en el eje de las y, de las ordenadas. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, despejamos la función y ponemos que x es igual a la raíz cúbica de y. La fórmula me dice que el volumen va a ser pi por la integral desde 0 a 2 de la función al cuadrado diferencial y. Hago los cálculos, esto me va a quedar y a la 2/3. Resolviendo, nos queda 3/5 de y a la 5/3 por pi entre 0 y 2. Eso aproximadamente, yo ya pasé a decimales, me da 5,98 unidades de volumen. Y si ustedes se fijan acá, este sería el gráfico que me generó, o sea, sería el volumen que generó esa sección que vimos acá, ese pedacito. Al girar en torno al eje y, generó este volumen que es como una, no sé, un bol, una taza, con ese volumen que vale casi 6 unidades de volumen. Acá lo que hicimos es girar, en lugar de girar en torno al eje
X, giramos en torno al eje Y. Mi perra está medio loca hoy, así que pido disculpas por eso. Profe, ¿se podría decir Sí. que se forma una cuádrica? ¿Cómo? Paraboloide. ¿Cómo? ¿Se podría decir que se forma un paraboloide? ¿O no sería el caso? Y acá, ¿a qué te referís con eso? A cuádricas. ¿Ya con 3D? Claro, sí, sí. Claro, pero fíjate lo que se genera acá es un volumen. Imagínate que cada pedacito de esto, eso ahora que estamos en esta época, imagínense que esto se está generando con una impresora 3D. Y la impresora va tirando el plástico acá, después tira este plástico, después tira este otro pedacito de plástico, y ahí va armando un volumen sólido. Eso es lo que estamos calculando, el volumen de ese sólido que se generó. Ah, bien, bien. No dije nada No entonces. sé si responde a lo que decís. Bien, hasta acá sería, ya vemos cómo calcular el volumen al girar en torno al eje X, al girar en torno al eje Y. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa si el eje de giro, en lugar de ser el mismo eje, tanto el X o el Y, está desplazado. Ya sea, por ejemplo, digo, en lugar de ser el eje X, el eje Y, de giro como acá, gira en torno a una recta X igual a 5, lo que sea. Entonces ahí vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para eso. Espérame un cachito. Bueno, fíjense un poquito. Vamos a ver eso con un ejemplo. Sería entonces calcular el volumen, todavía por el método de los discos. El método de los discos se utiliza cuando el volumen que queremos calcular está entre una función y un eje. Ese eje puede ser el eje X, el eje Y o desplazado. Ese es el método de los discos, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, tomo entonces, fíjense ahora, vamos a un ejemplo 3, está acá. Tengo esta función, una parábola. Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acortada por la gráfica de esta parábola. Y ahora, fíjense, el eje de giro está en la recta 1, esta, y igual a 1. O sea que no está girando, acá está el eje X. No está girando en el eje X. Está girando ahora en esta recta. En la recta y igual a 1. Igual a 1. Ahí. Si miramos, ahora ya no es todo el volumen que genera, sino que, o sea, desde el eje hasta la función, sino que una partecita. Entonces lo primero que vamos a ver es buscar cuál es el radio efectivo que está girando. Si armamos, como les había contado, si armamos el rectángulo, este que está acá, vamos a tener la función que va hasta arriba y el otro pedacito de la función que es este que está acá. En definitiva, el radio que gira, ¿qué va a ser? Va a ser la resta entre la función y la otra función. ¿Se ve? Ese es realmente el radio que está girando. A ver si pongo con otro color. Entonces, este es un radio menos este otro. En definitiva, el que gira va a ser la resta entre el superior menos el inferior. Y eso es lo que vamos a usar para calcular el volumen. Fíjense. Hay alguien que está gritando, apaguen su micrófono. Acá les estoy mostrando eso. El radio efectivo de giro
va a estar dado entre la función f, la resta entre la función f y la función g. Hacemos esta resta y nos queda efectivamente girando esta partecita, menos x cuadrado más 1. ¿Desde dónde hacia dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, el ejercicio que decía que giremos entre lo que corte la función. Esta función es un pedacito de parábola y una recta que la corta. O sea, esto es lo que gira. Acá estos puntos de corte los vamos a obtener igualando la función 2 menos x cuadrado igual a la función 1. Si despejamos eso, nos damos cuenta que esos puntos son menos 1 y 1. Y ahí justamente me van a definir el intervalo entre los cuales yo voy a medir ese volumen. Entonces ya tengo intervalo, sé que va desde menos 1 a 1. El radio efectivo que está girando, le llamo efectivo porque sería la resta entre la función de arriba y la de abajo. Y vuelvo a calcular el volumen. Pi, la integral entre menos 1 y 1, de ese radio al cuadrado. Sacamos esto, elevamos al cuadrado porque es un binomio. Resolvemos la integral y la evaluamos entre menos 1 y 1. En definitiva me da 16 quintos de pi unidades de volumen. Si ustedes se fijan, este es el sólido que se generó. Ese sólido se formó al girar ese pedacito, ahora en torno al eje y igual a 1, no ya el eje de las x. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Para calcular el intervalo, No escucho. para calcular el intervalo en x, o sea, que menos 1. Para calcular el intervalo, tomé las dos funciones, acá arriba está. Tomé las dos funciones, las igualé, y ahí vi en qué valores se intersectan. Se intersecta la función que era la parábola con la recta. Igualo y me queda x cuadrado igual a 1, y acá me queda básicamente raíz de 1, que sería más menos 1. Y ahí están los intervalos de interés. Sergio, Sí. acá en el chat están preguntando de dónde sale menos x al cuadrado más 1, o sea, el radio de giro. Eso, bien. A ver si voy a dibujarla acá. Se supone que nosotros estamos girando en torno a la recta y igual a 1, ese pedacito de parábola, y entonces lo que buscamos es el radio que gira, que me daba esa sección, ese rectángulo. Ese radio va a estar dado por la resta entre la función y la recta 1. Vamos a llamarle radio 1 y radio 2. Radio 2. Radio 1 sería la función que sería 2 menos x cuadrado. Y el radio 2 sería 1. Entonces, el radio efectivo va a ser la resta entre el radio 1 menos el radio 2, que sería 2 menos x cuadrado menos 1. 2 menos 1, 1, y me queda en definitiva menos x cuadrado más 1, que es ese el que está girando. ¿Se entiende? Pues que rayé todo. ¿Era eso, María? Sí, parece que sí, porque ahí pusieron que ahora comprendieron, dice, perfecto, Bueno. poner. Se ve que se comprendió. Y vamos a un último ejemplo con un radio también desplazado, o sea, un eje de giro desplazado, pero ahora en el eje Y. Desplazamos en el eje X, le hicimos girar en una recta paralela al eje X. Ahora vamos a hacer girar una sección en una recta paralela al eje Y, que está dada por este ejemplo. Tengo esta función,
Vamos a usar otro colorcito, así se notan los rayados. Tengo esta función, y es igual a la raíz positiva de x. Ustedes si se acuerdan, voy a dibujar acá a mano alzada nomás. Es más o menos, tiene esta forma la raíz. Raíz de x, la positiva. Esto es y, esto es x. Bien. Dice que encontrar el volumen del suelo de revolución que se forma al girar esta función alrededor de la recta x igual a 4. Ahora entonces, 1, 2, 3, 4, acá pasa una recta, fíjate, una recta, en la que, por medio de la que gira el sólido que se genera. Entonces la parte que va a girar es esta partecita, alrededor de la recta x igual a 4. X igual a 4. Si hacemos, como les decía, el rectángulo de referencia, vamos a ver que acá, voy a borrar un poquito, tengan paciencia, acá, borrar, y vamos a dejar. Bueno, acá se va a generar ese rectángulo testigo, vamos a llamarle, que tiene el ancho, dice en base a qué eje yo voy a integrar, que acá sería un diferencial. Y acá aparecen, digamos, los radios, fíjese, acá sería el radio, vamos a llamarle radio 1, y este vamos a llamarle radio 2. El radio 1 sería la recta, 4, y el radio 2 sería la función. Entonces, y ahora como estoy girando en torno al eje Y, voy a tener que, yo sé que x es igual a y al cuadrado. Sí, despejando, porque ahora voy a trabajar todo en y. Entonces, a ver si abajo, acá está. Fíjense acá, entonces, buscamos la intersección de la función con el eje de giro. Cuando y al cuadrado es 4, ese es el eje de giro, me da que se intersectan más menos 2. ¿Para qué busco esto? Para buscar los extremos de integración. Porque un extremo es 0 y el otro es este extremo acá, que sería 2. Porque ahora estoy integrando en base al eje Y, como les había puesto un diferencial Y o un delta Y. Y el radio entonces de giro, valor de x más a la derecha menos valor de x más a la izquierda, en función de Y. ¿Eso qué sería? 4, el que está más a la derecha, que sería lo que yo le llamé acá radio 1, este, y el otro sería la función, que sería x, y al cuadrado. Entonces, mi radio efectivo, como hicimos hoy, va a ser la resta entre 4 y la función, y al cuadrado. Y como vimos, eso se va a tener que integrar entre, así, entre 0 y este valor, que sería 2. Hago la integral, entonces, pi, el volumen sería pi por la integral entre 0 y 2, de ese radio al cuadrado, por diferencial Y. Desarrollo, y llego a esta expresión. Y acá obtengo el valor del volumen, que es 256 quinceavos de pi. Eso me generó, acá creo que tenía este volumen, esta sección, a ver, no sé si dice acá abajo, no lo dice. Pero bueno, se podrán imaginar que está generando esta sección que está acá, como en 3D, que es lo que estuvo girando en torno al eje 4. O sea, no es el eje Y,
sino que es un eje desplazado que es paralelo al eje Y, pero ahora está en X igual a 4. Y si nos imaginamos como hoy, una impresora 3D va a ir imprimiendo este disquito, después el que está abajo, después el que está abajo, y va a ir armando como una copa invertida. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, si el eje de simetría está inclinado, ¿también podemos usar este método? Nosotros vamos a trabajar solo con ejes paralelo a X, paralelo a Y. Ah, bueno. Después se complica bastante la cosa. ¿Alguna otra preguntita? Ven, no es complicado, pero hay que mirar, por lo menos tener el ojo mirando en base a qué eje gira, los radios, si es la función o es una recta y esas cosas. Creo que estamos por acá, si no tienen alguna otra pregunta. Claro, yo, por ejemplo, ahí lo que salió es 256 sobre 15 por pi. O sea, eso sería la cantidad de veces pi, eso sería el total. O sea, lo que me refiero por ahí, si no tuviera el pi, esa fracción. Claro, si vos querés dejarle pi 256 dividido 15 por pi, podría escribir 53,6 unidades de volumen. Claro, o sea, Hacer el cálculo. pero o sea, la fracción no representa nada. No, generalmente nosotros en matemática tratamos de no tocar a pi ni a las fracciones para no perder precisión y exactitud. Pero sí, podés dividir, hacer 256 dividido 15, eso por pi, y te va a dar 53,61. ¿Alguna otra preguntita? María, no sé si querés acotar algo. No, Sergio, todo bien. Estamos entonces acá para esta semana. Creo que con estos temas van a tener para divertirse. Si no hay ninguna pregunta para el profe, les quiero hacer un comentario con respecto al tema de la práctica. En principio, me parece que mañana y pasado, o sea, jueves y viernes, van a estar haciendo mantenimiento en la plataforma. Así que no sé si vamos a tener disponible el aula virtual para dar clase el viernes. Eso es una cuestión, estén atentos a eso. De todos modos, entre hoy a la tarde y mañana a la mañana temprano, vamos a subir el TP de volumen. El profesor Cristian Flores, si no terminó, está terminando una pequeña guía de trabajo, o sea, una guía, un instructivo para el trabajo práctico que ustedes van a tener que subir, ¿está? Porque en esta ocasión vamos a hacer un trabajo práctico diferente. O sea, no van a tener que entregar como todas las semanas 1 o 2 ejercicios del práctico propiamente dicho. Si bien, por supuesto, lo vamos a desarrollar, pero ustedes lo que van a tener que entregar es otra cosa, distinta. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que entregar? Esa guía está preparando, ya la habrá terminado seguramente y la va a subir a los grupos y al aula virtual el ingeniero Flores. Así que estén atentos, lean bien ese material porque es un trabajo distinto a lo que venimos haciendo hasta ahora. Esa acotación nomás les quería hacer. Sí, y una aclaración por ahí. Distinto, pero les va a gustar. Es un lindo trabajo de aplicación que está muy bueno y ojalá le saquen el provecho. Bueno, voy a responder las dos preguntas que están ahí. Si tienen que entregar el trabajo para mañana, preguntaban. El ejercicio de mañana sí, porque ese ejercicio es del práctico anterior. ¿Sí? Claro. Del TP anterior. Eso lo tienen que entregar, solo que lo pusimos para mañana, digamos, bueno, por el tema de la integradora. Ese lo tienen que entregar. Y después preguntaban si hay alguna nota extra. No hay una nota extra.
Este es el práctico, el trabajo que tienen que entregar. Y volvemos a insistir con eso. Tengan en cuenta, para rendir los parciales, los recuperatorios y demás, ustedes tienen que entregar en tiempo y forma los trabajos / ejercicios prácticos. ¿Cuándo podemos ver los resultados corregidos? Exacto. No tendrán devoluciones. Automáticamente, chicos, cuando ustedes terminan de hacer la integradora y después ponen revisión, las preguntas que respondieron mal, automáticamente la plataforma les muestra cuál era la respuesta exacta. Es automático. Sería que de ahora en más ya no tenemos que entregar los trabajos prácticos. Así, uno de ejercicio. No entregamos más. No, es Hacemos- esta semana nomás. Solo por esta vez. Ah, perfecto. Y el Va a trabajo seguir la este, modalidad esa. ¿estos trabajos que se implementó, tiene una fecha de entrega corta o larga? Y la misma, o sea, se va a dar seguramente para el martes de la próxima semana, como todos los ejercicios. Solo que en vez de un ejercicio, puede ser un videíto en este caso, por ejemplo. Ah, bien, perfecto. Al corregirme algún trabajo mi calificación fue regular, debería entregarlo de nuevo. Uy, esa pregunta la podría responder de manera certera el ingeniero Flores, que es el que... Sí, si me meto ahí, nosotros en regular consideramos que está entregado. El que se considera no entregado cuando se le corrige malo. Ok, perfecto. Gracias entonces, Sergio. ¿No? Y un detalle por ahí, si llega a funcionar el aula el viernes, ahora te voy a armar de vuelta un cartelito, pero hubo un pequeño cambio en la práctica. Van a haber solamente 2 turnos. El primero a las 14:30 Sí, y no- el segundo a las 18. Sí funciona el aula, por supuesto. Aunque nosotros estamos haciendo por Webex y por Meet, así que es probable que por más que no funcione el aula, si nosotros les mandamos el enlace en el grupo de WhatsApp, podamos hacer las prácticas. Claro, eso iba a sugerir. Sí, creo que se va a poder. Lo que sí, estén atentos a tener el práctico, que ahora apenas la profe suba, ustedes ya descarguen el práctico por si el aula que cae, porque nos avisaron que entre mañana y pasado van a estar en mantenimiento. Bueno, creo que estamos, ¿no, María? Profe, disculpe. Le recuerdo que nosotros los viernes a las 18 horas tenemos Ingeniería y Sociedad. Todos tienen, pregunto, todo primer año tiene Ingeniería y Sociedad a las 18. Sí. Sí, solo los de computación que creo que no tienen. Entonces vamos a tener que dejar nomás a las 20, Sergio, el segundo grupo. ¿Qué te parece? Bueno, o si no, podríamos pensar a las 17 ¿O a las 16? también. O sea, ustedes lo que tienen problema es a las 18. Claro, claro. Sí. Bueno, creo que va a ser mejor más temprano. Eso, 16:30 ponerle, porque 17 Eso. queda muy justo una hora, por ahí no se llega a trabajar todo lo que uno quiere. Creo que 16:30 estaría perfecto. Bueno, entonces quedamos. 14:30 vamos a hacer por Webex, como siempre, el horario de las 14:30. Entonces no estamos dependiendo del aula virtual. Tal cual. Y el trabajo práctico, como bien proponían ustedes acá, se los vamos a subir por los grupos. Entonces no dependemos de si funciona o no funciona el aula virtual. Claro, eso sí nos llega a funcionar para subir. Llega a funcionar, sí. Y a las 14:30 y bueno, a las 16:30 o 16. Bueno, ¿a qué hora les conviene a ustedes? ¿16:30 o 16? A nosotros nos da lo mismo. 16. Bueno, 16. Bueno, ok, de ahora en El mismo adelante. horario que estaba antes, creo. Profe, De ahora en adelante, en vez de 3 comisiones de práctica los viernes, va a haber 2 comisiones. Exacto. Sí. La segunda probablemente sea por Meet. entonces, lo de las 2:30 sigue normal hasta las 4 o
se modifica ese también. No, son de esas dos prácticas que deja la profe. Una a las 14:30 y otra a las 16. Ustedes eligen cuál. Claro, claro. Bien, bien, entonces. Ah, bueno, nos estamos viendo pronto. Sigue la Hasta luego, profe.